¿Alguna vez te has preguntado si, después de partir de este mundo, tendrás la oportunidad de reencontrarte con aquellos que amas en otra vida? Esta es una duda que atraviesa culturas, religiones y siglos enteros. Muchos creen que la reencarnación es solo una teoría bonita, una esperanza para soportar el dolor de la pérdida. Pero ¿y si te dijera que, según relatos y estudios espirituales, no solo reencarnamos, sino que también podemos volver al lado de las mismas personas que tanto significaron para nosotros? Esta idea parece reconfortante, pero también plantea una cuestión inquietante. ¿Será que nuestras almas realmente eligen reunirse o todo no pasa de una coincidencia? Sylvia Browne, una de las médiums más conocidas y polémicas del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a investigar este tema. Ella afirmaba que la vida no es una línea recta, sino un círculo de encuentros y despedidas, donde los vínculos más profundos no se deshacen ni siquiera con la muerte. Según ella, lo que llamamos destino puede ser, en realidad, un acuerdo hecho antes de nacer, como si hubiéramos aceptado papeles en una obra que se repite de diferentes formas. Pero si esto es verdad, ¿qué sucede cuando alguien que amamos parte demasiado pronto? ¿Podemos tener la garantía de que un reencuentro nos espera? Imagina por un momento una madre que pierde un hijo pequeño. El dolor es casi insoportable y nada parece llenar el vacío. Pero historias sorprendentes muestran que años después, esa misma madre puede tener otro hijo con características, gestos e incluso recuerdos que remiten al niño perdido. Hay quienes ven en esto solo coincidencias, pero también hay quienes perciben un patrón más profundo. Sylvia decía que estas experiencias no son casualidades, serían manifestaciones de contratos espirituales, pactos silenciosos hechos entre almas que desean seguir aprendiendo juntas. Y es justamente aquí donde la curiosidad empieza a crecer. Si reencarnamos en grupos, ¿cuál sería el verdadero propósito de esto? Esta pregunta no es solo filosófica, sino profundamente personal. Piensa en las personas más importantes de tu vida, tus padres, tus hijos, tu pareja, quizás un amigo inseparable. ¿Alguna vez sentiste que algunos de estos lazos eran diferentes? Como si tuvieran una intensidad que no se explica solo por la convivencia actual. Sylvia creía que esto sucede porque cargamos memorias inconscientes de otras vidas, memorias que moldean afinidades e incluso conflictos. Y cuando alguien entra en tu vida y parece que lo conoces desde hace mucho tiempo, incluso sin explicación lógica, quizás no sea una mera sensación. Quizás sea un reencuentro planeado hace siglos. Lo más intrigante es que esta visión no se limita a las palabras de una médium. En diferentes tradiciones espirituales, como el espiritismo de Allan Kardec, y filosofías orientales como el hinduismo, encontramos la misma idea. Grupos de almas se turnan en diferentes papeles, a veces como padres, a veces como hijos, a veces como compañeros de viaje. Es como si hubiera una escuela espiritual, en la cual repetimos los mismos ciclos, hasta aprender lecciones esenciales. Pero aquí surge un dilema que Sylvia Browne también planteaba. Si estas conexiones realmente existen, ¿por qué a menudo sufrimos tanto en nuestras relaciones? ¿Por qué, si estamos destinados a reencontrar a quienes amamos, la vida nos coloca en situaciones de dolor y separación? La respuesta que ella ofrecía era desconcertante, pero también liberadora. Para Sylvia, el alma no busca solo placer y armonía, busca evolución. Y la evolución exige desafíos. Esto significa que aquella persona que más te irrita, o incluso alguien que te causó dolor profundo, puede estar ligada a ti de otras vidas, no para repetir el sufrimiento, sino para ofrecer una oportunidad de superar viejas heridas, equilibrar débitos del pasado y crecer en compasión. Esta perspectiva cambia completamente la forma en que miramos los encuentros y desencuentros de la vida. Y quizás cuando pensamos en reencarnar al lado de quienes amamos, debamos incluir también a aquellos que nos desafían, porque sin ellos el aprendizaje sería incompleto. Pero volvamos al punto central, la promesa del reencuentro. Sylvia contaba historias impresionantes de personas que, bajo hipnosis o en regresiones de memoria,
describían detalles de vidas anteriores en las que estaban ligadas a familiares actuales. Una mujer, por ejemplo, relató haber sido la madre de su propia madre en otra existencia. Esta inversión de papeles parecía absurda a primera vista, pero tenía sentido dentro de la lógica de la evolución espiritual. Cada alma necesita experimentar diferentes perspectivas para comprender mejor la complejidad del amor, y es esa danza de papeles lo que mantiene al grupo unido a lo largo de las eras. Sin embargo, hay un aspecto que Silvia siempre destacaba, y que quizás sea el más intrigante. El reencuentro no siempre ocurre de forma inmediata. A veces, el alma que amamos decide permanecer en otra dimensión, en lo que ella llamaba la casa espiritual, esperando por nosotros. En otras ocasiones, puede elegir reencarnar en un período futuro, lo que explica por qué extrañamos a alguien incluso en una nueva vida. Esta posibilidad nos lleva a una reflexión delicada. El amor eterno no significa necesariamente estar juntos a cada instante, sino confiar en que, de alguna manera, el lazo nunca se rompe. Y es justamente esa incertidumbre lo que atrapa nuestra atención. Porque en el fondo todos queremos una garantía, una respuesta definitiva. ¿Volveré a encontrar a esa persona que perdí? ¿Mi hijo, mi compañero, mi madre o mi gran amor volverá a mí en otra vida? Sylvia Browne nunca prometió certezas absolutas, pero ofrecía una visión que confortaba. Si el vínculo es verdadero, jamás se deshace. Puede que lleve tiempo, puede que los papeles cambien, pero el reencuentro es inevitable. Y quizás sea ese inevitable lo que mantiene la llama de la esperanza encendida en nosotros. Es aquí donde la pregunta inicial cobra aún más fuerza. Si realmente tenemos la oportunidad de reencarnar con quienes amamos, ¿lograremos reconocer a esas personas cuando regresen? ¿Nuestros corazones guardan la memoria suficiente para no engañarnos? Silvia creía que sí, pero también advertía: el reconocimiento no siempre es inmediato. Puede venir en forma de una extraña sensación de familiaridad, un vínculo inexplicable o incluso un choque emocional en el primer contacto. Y, según ella, es justamente este reconocimiento sutil lo que prueba la continuidad del alma. Ahora, si has llegado hasta aquí, quizás ya te estés preguntando: ¿y qué hay de las almas gemelas? ¿No es la idea de reencarnar juntos solo una versión espiritualizada de ese concepto tan popular? Silvia hacía una distinción importante. Decía que todos tenemos muchas almas compañeras, pero solo una verdadera alma gemela. Y mientras las compañeras aparecen y reaparecen en varias vidas, la alma gemela no siempre se materializa. Esto nos deja con otra pregunta abierta, quizás aún más instigante. ¿Ya encontramos nuestra alma gemela en alguna vida y la reencontraremos de nuevo? Estas preguntas quedan en el aire, y justamente por eso nos mantienen atentos, porque, más que teorías espirituales, lo que está en juego aquí es nuestra necesidad más profunda: creer que el amor es más grande que la muerte. Y si eso es verdad, quizás cada despedida no sea un fin, sino solo un intervalo. Si pensar que reencontraremos a aquellos que amamos ya es una idea poderosa, ¿qué decir cuando empezamos a percibir señales sutiles que parecen confirmarlo en nuestras propias vidas? Sylvia Browne relataba que muchas personas cargan intuiciones, sueños recurrentes o incluso memorias fragmentadas de experiencias con familiares y amigos en otras épocas. De estos fragmentos pueden surgir en detalles aparentemente banales: un niño pequeño que describe lugares en los que nunca estuvo, alguien que demuestra talentos inesperados desde temprana edad, o incluso ese sentimiento de ya haber vivido esto en momentos específicos con ciertas personas. Para muchos estos son solo trucos de la mente, para otros son pequeñas pruebas de que el alma no olvida. Uno de los puntos centrales de la visión de Silvia es que vivimos en grupos de almas que se encuentran repetidamente. Ella decía que estos grupos funcionan como una especie de red de apoyo, donde cada integrante desempeña papeles diferentes a lo largo de las existencias. En una vida alguien puede ser tu padre, en otra tu hija. A veces, un gran amor en una encarnación puede regresar como un hermano en otra. La forma cambia,
pero la conexión esencial se mantiene. Esto explicaría por qué sentimos lazos tan fuertes con ciertas personas al inicio de la relación, como si un vínculo invisible ya estuviera allí incluso antes de la convivencia. Pero esto también abre un nuevo misterio. Si la forma cambia, ¿cómo garantizar que reconocemos esas almas? Silvia respondía a esa duda con algo que parece simple, pero es profundo. El corazón reconoce. Ella afirmaba que el reconocimiento no depende de la apariencia física o de las circunstancias actuales, sino de una energía que se manifiesta en el encuentro. Es ese momento en el que miras a alguien a los ojos y sientes una familiaridad inexplicable, o cuando un vínculo nace demasiado rápido para ser considerado normal. Muchas personas describen estos encuentros como destinados, y es ahí donde la idea de la reencarnación con quienes amamos cobra fuerza. Pero Silvia también advertía que no siempre estos reencuentros son tranquilos. A veces, la intensidad de este reconocimiento despierta conflictos, justamente porque hay cuestiones no resueltas de otras vidas. Y es en este punto donde entramos en un aspecto delicado. Si la reencarnación realmente nos reúne con aquellos que amamos, ¿por qué tantas relaciones terminan en dolor, separación o resentimiento? Silvia defendía que el amor no es solo un sentimiento, sino un proceso de crecimiento espiritual. Ella decía que almas que se aman de verdad no reencarnan solo para vivir momentos de felicidad, sino también para ayudarse mutuamente a superar fallas y limitaciones. Esto significa que esa relación difícil, que parece inexplicablemente desafiante, puede ser una continuación de una historia más larga de lo que imaginamos. En otras palabras, las dificultades también forman parte del reencuentro. Para hacerlo más claro, Silvia compartía casos de regresiones en los que personas recordaban haber sido traicionadas o abandonadas por alguien en una vida anterior y descubrían que, en la vida actual, reencontraron la misma alma, pero en una posición diferente. A veces los papeles se invierten. Quien fue abandonado pasa a ser quien abandona, y quien fue herido pasa a herir. Esto no sucede por crueldad, sino como una oportunidad de equilibrar la balanza del aprendizaje. Así, el reencuentro no es solo un regalo, sino también una invitación a la sanación. Y quizás esta sea la parte más difícil de aceptar, que amar a alguien a través de varias vidas no significa vivir siempre en armonía, sino estar dispuesto a aprender y enseñar, incluso en medio del dolor. Otro punto que Silvia planteaba con frecuencia era el impacto de la elección. Según ella, antes de reencarnar, participamos de una planificación espiritual, donde decidimos junto con nuestro grupo de almas qué papeles asumiremos en la próxima vida. Esto incluye encuentros y reencuentros, pero también separaciones necesarias. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Será que aquellas pérdidas que parecían injustas, como la partida precoz de alguien querido, también forman parte de ese plan? Para Silvia, sí. Ella creía que incluso la muerte prematura de un ser querido puede ser un elemento de aprendizaje para el grupo en su conjunto, desafiándonos a encontrar fuerza, fe y resiliencia. Este punto es crucial porque toca uno de los mayores miedos humanos, la pérdida definitiva. Cuando alguien muere, la sensación inmediata es de ruptura, pero si realmente existe un plan mayor, quizás nada sea definitivo. Silvia decía que incluso cuando un reencuentro no ocurre inmediatamente en una próxima vida, solo está pospuesto, nunca cancelado. Esta visión ofrece un consuelo poderoso para quienes sufren con la ausencia. El amor puede estar temporalmente en silencio, pero nunca desaparece. Y es justamente en este equilibrio entre esperanza y desafío donde la narrativa de Silvia se sostiene, porque en el fondo queremos creer que nuestros lazos más importantes no terminan con la muerte. Pero también necesitamos explicaciones para los conflictos, para las separaciones y para el dolor. La idea de que el alma elige pasar por estos ciclos y que todo forma parte de un aprendizaje colectivo transforma el modo en que miramos nuestras historias personales. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto a mí?, pasamos a cuestionar ¿qué puedo aprender de esto?
y este simple desplazamiento de perspectiva ya es en sí una forma de sanación. Quizás sea por eso que tantas personas encontraron consuelo en las palabras de Silvia, incluso cuando la ciencia no podía validar sus afirmaciones. Lo que ella ofrecía no era solo una teoría sobre reencarnación, sino una narrativa que daba sentido al sufrimiento humano. Al fin y al cabo, si creemos que cada reencuentro, cada despedida y cada desafío tiene un propósito mayor, logramos soportar mejor el peso de la existencia. Pero esta idea también abre nuevas preguntas. ¿Tenemos control sobre estos reencuentros o todo está determinado incluso antes de nacer? ¿Podemos acelerar o impedir un reencuentro a través de nuestras elecciones? Según Silvia, la respuesta es doble. Sí, existe un plan previo, pero también existe el libre albedrío. Es decir, aunque los encuentros estén programados, la forma en que los manejamos puede cambiar completamente la experiencia. Un reencuentro puede transformarse en una oportunidad de crecimiento o en otra repetición de errores, dependiendo de las elecciones que hagamos. Esto nos impone una responsabilidad inmensa, reconocer cuándo estamos ante un alma conocida y decidir conscientemente cómo actuar. Y es en este punto donde muchas personas se preguntan, ¿pero cómo saber si alguien forma parte de mi grupo de almas? Silvia decía que no hay señales absolutas, pero existen pistas, lazos intensos e inmediatos, sueños compartidos, sincronicidades frecuentes, e incluso recuerdos espontáneos en niños son algunos de los indicios más comunes. Pero para ella, la señal más fuerte es el impacto emocional. Cuando una persona entra en tu vida y provoca transformaciones profundas, ya sea por amor o por conflicto, hay grandes posibilidades de que esté ligada a ti más allá de esta existencia. Esta visión abre espacio para una reflexión que al mismo tiempo es reconfortante y desafiante. Quizás cada persona importante en nuestra vida esté aquí por un motivo mayor. No solo para compartir momentos, sino para formar parte de una historia que se extiende más allá de la muerte. Y si esto es verdad, entonces lo que llamamos destino no es una línea fija, sino una red de encuentros que elegimos vivir repetidamente. Esto nos lleva a una pregunta inevitable que queda resonando en nuestro pensamiento. ¿Será que en este exacto momento ya estamos viviendo al lado de almas que caminan con nosotros hace siglos, sin siquiera darnos cuenta? Hay algo profundamente intrigante en imaginar que los vínculos más fuertes de nuestra vida no comenzaron aquí y no terminarán aquí. Sylvia Browne insistía en que aquello que sentimos como amor verdadero o conexión inexplicable no es producto del azar. Para ella, se trataba de la memoria espiritual manifestándose. Es como si al acercarnos a ciertas personas, un velo se levantara y permitiera un breve vislumbre de algo mayor. Vidas entrelazadas a lo largo de los siglos. Pero si esto es verdad, surge una cuestión inevitable. ¿Por qué no recordamos de forma clara estas experiencias? ¿Por qué necesitamos vivir como si estuviéramos descubriendo todo por primera vez? Según Silvia, el olvido es necesario. Ella decía que si recordáramos todas nuestras vidas pasadas y todos los papeles que ya desempeñamos, la carga emocional sería insoportable. Imagina intentar vivir un matrimonio actual sabiendo de todos los errores, traiciones o dolores acumulados en siglos anteriores. Sería imposible avanzar. El olvido, por lo tanto, no es una falla, sino un recurso de protección que nos permite comenzar de nuevo con más ligereza. Aún así, ella creía que fragmentos de esa memoria escapan, especialmente en momentos de reencuentro. Es por eso que ciertas relaciones parecen avanzar décadas en solo unos días, como si el terreno ya estuviera preparado. Esta visión nos lleva a un punto curioso. ¿Reconocemos de forma intuitiva cuando reencontramos a alguien importante de otra vida? Silvia afirmaba que sí, pero destacaba que el reconocimiento no significa necesariamente armonía. A veces puede manifestarse como atracción inmediata, pero también como antipatía inexplicable. ¿Quién no ha conocido a alguien y sin razón aparente ha sentido repulsión o irritación?
Para Silvia, estos casos podrían indicar reencuentros con almas con las que tuvimos relaciones difíciles en el pasado. El reencuentro, entonces, no sucede para repetir el conflicto, sino para resolverlo. El problema es que a menudo resistimos a este aprendizaje y acabamos perpetuando los mismos patrones. Esta idea puede parecer incómoda, pero también encierra una clave importante. Si nuestras relaciones más intensas tienen raíces en otras vidas, tenemos la oportunidad de transformarlas ahora. Silvia decía que nada está escrito en piedra. El hecho de reencontrar un alma conocida no significa que estemos condenados a repetir errores. Al contrario, el reencuentro es justamente la oportunidad de actuar de forma diferente. Así, la reencarnación con quien amamos no es solo una promesa de consuelo, sino también una invitación a la responsabilidad. Pero quizás te estés preguntando, ¿y qué sucede cuando la persona que más amamos parte de esta vida antes que nosotros? Necesitamos esperar otra encarnación para volver a verla. Silvia ofrecía una respuesta que mezcla consuelo y misterio. Ella creía que en el intervalo entre una vida y otra tenemos acceso a un espacio espiritual que ella llamaba la casa. En ese lugar, todas las almas se reencuentran, intercambian experiencias y se preparan para el próximo viaje. Esto significa que, incluso antes de reencarnar nuevamente, ya existe la posibilidad de reencuentro. Para quien perdió a alguien querido, esta idea funcionaba como un bálsamo. La separación no es definitiva, es solo temporal. Sin embargo, Silvia también hacía una observación que sorprendía a muchos de sus seguidores. Ella decía que no siempre dos almas reencarnan al mismo tiempo. Una puede decidir permanecer en el plano espiritual, mientras la otra regresa a la tierra para cumplir un propósito específico. En esos casos, el reencuentro no sucede en la vida siguiente, sino en una posterior. Esto explicaría por qué, en algunos momentos, sentimos una ausencia inexplicable, como si estuviéramos esperando a alguien sin siquiera saber quién es. Para ella, esa sensación es el alma reconociendo que parte de su grupo aún no ha regresado. Es en este punto donde la noción de almas gemelas cobra contornos más complejos. Silvia diferenciaba claramente entre almas compañeras, aquellas que reencarnan con nosotros repetidamente en diferentes papeles, y la alma gemela, que sería única. Según ella, encontrar la alma gemela en una vida es raro, porque no siempre los caminos evolutivos están alineados. Muchas veces, la alma gemela permanece en el plano espiritual, esperando el momento adecuado. Esto genera una pregunta inevitable. Si es tan raro, ¿por qué tantas personas creen haber encontrado su alma gemela? Silvia respondía de forma directa, porque confundimos intensidad con eternidad. No toda pasión arrolladora es un reencuentro con la alma gemela. A veces es solo un lazo de otras vidas que regresa con fuerza. Este punto es particularmente relevante, porque afecta nuestra visión del amor. Nos gusta pensar que las historias más intensas son también las más duraderas, pero según Silvia, la intensidad puede ser solo una señal de que hay algo inacabado, algo que necesita ser resuelto. El verdadero reencuentro con la alma gemela, cuando sucede, no es solo pasión, sino también paz. Es una unión que trasciende el drama y se sustenta en la sensación de plenitud. Esta distinción puede ser incómoda, pero también es liberadora, porque nos permite comprender que no todas las relaciones intensas necesitan durar para siempre. Algunas existen solo para cerrar ciclos. Y aquí volvemos al propósito mayor de los reencuentros. Silvia repetía que cada encarnación es como un aula, y que los grupos de almas se reúnen no para vivir historias perfectas, sino para aprender juntos. El amor es la fuerza que mantiene al grupo unido, pero el aprendizaje es el objetivo final. Esto significa que incluso cuando una relación termina en dolor, no fue en vano. El dolor puede ser lo que nos empuja al siguiente nivel de comprensión. Quizás sea por eso que muchas personas relatan que, después de experiencias de pérdida o separación, pasaron a ver la vida de forma diferente, más profunda. En este punto, cabe recordar que Silvia no hablaba solo de experiencias personales, sino también
de evidencias recolectadas en regresiones y relatos de niños pequeños que describían vidas anteriores. Muchas de estas historias incluían reencuentros con familiares y amigos en diferentes papeles. Niños que decían, «Yo ya fui tu madre», o que recordaban detalles de parientes fallecidos antes de su nacimiento. Estos relatos, aunque cuestionados por escépticos, reforzaban para ella la idea de que los vínculos se repiten a lo largo del tiempo. Y aquí surge una pregunta que quizás sea la más incómoda de todas. Si realmente reencarnamos con quienes amamos, ¿por qué no siempre logramos mantener a esas personas en nuestra vida? ¿Por qué tantas relaciones se rompen? Silvia respondía que el reencuentro no garantiza permanencia, solo garantiza la oportunidad. Lo que hacemos con esa oportunidad depende de nuestras elecciones. Es como si la vida pusiera delante de nosotros una puerta abierta. Podemos cruzarla y aprender, o podemos ignorarla y repetir viejos patrones. Esta explicación puede ser dura porque nos quita la ilusión de que el destino lo controla todo. Pero al mismo tiempo nos da poder. Si el reencuentro es real, nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con él. Quizás la mayor revelación de Sylvia Browne sea esta. Reencarnar con quien amamos no es un regalo listo, sino una responsabilidad compartida. Significa que nuestros vínculos no terminan, pero también que dependen de nuestra disposición a evolucionar. Y esto transforma completamente la forma en que miramos nuestras relaciones actuales. En lugar de preguntar solo, ¿esta persona se quedará conmigo?, quizás deberíamos preguntar, ¿qué me está intentando enseñar este reencuentro? Y es este cambio de mirada lo que nos prepara para la parte más sorprendente de la visión de Silvia, algo que desafía incluso a quienes ya creen en la reencarnación. Porque, según ella, no solo reencontramos personas queridas, sino que también podemos elegir conscientemente a quién deseamos reencontrar en vidas futuras. Esta posibilidad, que parece demasiado audaz, abre un nuevo horizonte de reflexión. ¿Tendremos el poder de decidir con quién compartiremos nuestras próximas existencias? La idea de que podemos elegir con quién reencarnar quizás sea una de las más audaces de Sylvia Browne. Para muchos, esto suena a fantasía, pero dentro de la lógica espiritual que ella presentaba, tiene todo el sentido. Según ella, antes de cada vida existe un período de planificación, en el que nos reunimos con nuestros guías espirituales y con miembros de nuestro grupo de almas. En ese momento, decidimos qué experiencias serán necesarias para nuestra evolución y quién formará parte de ellas. Es como un guión preparado antes de entrar al escenario de la existencia. Esta visión cambia completamente nuestra perspectiva sobre el azar. Aquello que llamamos encuentros fortuitos puede ser, en realidad, parte de un plan mucho más amplio. Esta posibilidad trae una pregunta inevitable. Si podemos elegir con quién reencarnar, ¿por qué no siempre logramos estar al lado de las personas que más amamos? Silvia explicaba que esta decisión no depende solo de nosotros. Cada alma tiene su propio camino evolutivo, y a veces los planes no coinciden. Imagina dos personas que se aman profundamente, pero una de ellas necesita pasar por una experiencia de independencia, mientras la otra necesita aprender a lidiar con la pérdida. En ese caso, el reencuentro inmediato no sería posible, porque cada una tiene lecciones diferentes que vivir. El amor sigue existiendo, pero el tiempo del reencuentro debe respetar el ritmo de la evolución individual. Este concepto puede parecer frustrante, pero también ofrece una visión más realista del viaje espiritual. No siempre estaremos físicamente con quienes amamos, pero eso no significa que el vínculo se haya perdido. Silvia decía que el amor verdadero es paciente y que incluso cuando dos almas no reencarnan juntas en una vida, siguen ligadas en otros planos. Es como si la distancia física fuera solo una parte temporal de una historia mucho más larga. Esta idea puede cambiar completamente la forma en que lidiamos con el luto o con separaciones dolorosas. El amor no termina, solo se transforma. Al hablar sobre este planeamiento espiritual, Silvia introducía un detalle curioso. Ella afirmaba que, en el momento de la elección,
no solo vemos la vida que vendrá, sino también varias posibilidades. Es como si hubiera diferentes guiones disponibles y nosotros optáramos por aquel que mejor servirá a nuestro aprendizaje. Esta idea sugiere que nuestras vidas no son líneas fijas, sino caminos con bifurcaciones. Y, dependiendo de las elecciones que hacemos, podemos acercarnos o alejarnos de determinados reencuentros. Esto da aún más peso a la noción de libre albedrío. El reencuentro puede estar previsto, pero su concreción depende de cuánto estemos dispuestos a seguir en la dirección correcta. Pero quizás la parte más sorprendente de la visión de Silvia sea la de que no solo reencontramos a quienes amamos, sino que también elegimos en qué papeles regresarán. Ella decía que muchas veces, alguien que fue nuestro padre en una vida puede convertirse en nuestro hijo en otra, justamente para que ambos experimenten los dos lados de la relación. Esta alternancia de papeles, según ella, es fundamental para el crecimiento espiritual porque nos permite comprender el amor desde diferentes ángulos. El resultado es que, incluso sin recordarlo conscientemente, desarrollamos una empatía cada vez mayor. Este concepto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Será que algunos de los conflictos más intensos que vivimos hoy no son en realidad reencuentros planeados para resolver historias antiguas? Silvia creía que sí. Ella decía que cuando sentimos que una relación es demasiado desafiante para ser solo circunstancial, probablemente estamos ante un alma conocida. Esta perspectiva puede cambiar la forma en que encaramos incluso las relaciones más difíciles. En lugar de ver en ellas solo dolor, podemos percibir oportunidades de sanación que se extienden más allá de esta vida. Pero no todo en el discurso de Silvia era sobre dolor o desafío. Ella también hablaba de reencuentros marcados por la alegría y la complicidad, esos momentos en que encontramos a alguien y simplemente sentimos que volvimos a casa. Estos reencuentros, según ella, son regalos del universo, recordatorios de que a pesar de todas las pruebas, el amor es el hilo conductor de la existencia. Quizás por eso tantas personas, al escuchar sus palabras, se sentían reconfortadas. No importa cuán dura sea la travesía, siempre existe la promesa de reencontrar a quienes nos hacen sentir completos. Y aquí surge otra cuestión que Silvia adoraba explorar. ¿Cómo reconocer si una persona que ha entrado en nuestra vida forma parte de nuestro grupo de almas? Ella no ofrecía una lista definitiva de señales, pero hablaba de 3 indicios principales. El primero era la sensación de familiaridad inmediata, como si ya conociéramos a la persona desde hace mucho tiempo. El segundo era la intensidad emocional, sea en el amor o en el conflicto. El tercero eran las sincronicidades, coincidencias improbables que parecían indicar que ese encuentro estaba destinado a suceder. Estas señales no prueban nada de forma científica, pero para quien vive la experiencia son casi imposibles de ignorar. Al mismo tiempo, Silvia hacía hincapié en que la reencarnación no es un proceso automático, sino una elección. Ella creía que tenemos el poder de decidir si queremos o no regresar a la Tierra, y con quién. Esto significa que, si el vínculo con alguien es lo suficientemente fuerte, podemos hacer la petición de reencontrarlo en una próxima vida. Claro, este pedido debe estar alineado al propósito de evolución de ambos, pero la posibilidad está ahí. Esta idea abre espacio para una reflexión emocionante. ¿Será que, en el momento de la partida, podemos despedirnos de alguien querido con la certeza de que volveremos a encontrarlo? Para Silvia, sí. Esta visión, sin embargo, también trae responsabilidad, porque si realmente elegimos con quién reencarnar, esto significa que incluso las relaciones más difíciles fueron aceptadas por nosotros en algún nivel. Silvia decía que muchas veces nos quejamos de los dolores y desafíos de la vida sin percibir que fuimos nosotros mismos quienes los elegimos en busca de crecimiento. Esta revelación puede ser incómoda, pero también liberadora. Si aceptamos pasar por esto, también tenemos la fuerza necesaria para superar. Llegamos entonces a la pregunta que dejamos abierta desde el principio. ¿Reencarnar con quien amas realmente sucede? Según Sylvia Browne,
Sí, sucede, pero no de la forma simple y romántica que muchas veces imaginamos. No se trata solo de reencontrar un amor perdido y vivir felices para siempre. Se trata de reencontrar almas queridas en diferentes papeles, atravesar alegrías y desafíos juntos, aprender de cada experiencia y continuar unidos a lo largo de las eras. El reencuentro no es una excepción, sino una regla dentro del proceso de evolución espiritual. Y si todo esto es verdad, ¿qué significa para nosotros aquí y ahora? Significa que las personas más importantes de tu vida no están aquí por casualidad. Cada vínculo, cada encuentro e incluso cada despedida forman parte de una historia mucho mayor que no termina con la muerte. Esto cambia la forma en que miramos el presente. En lugar de temer la pérdida, podemos valorarla como un intervalo. En lugar de sufrir con los conflictos, podemos verlos como lecciones. En lugar de dudar del futuro, podemos confiar en la continuidad del amor. Quizás el gran mensaje de Sylvia Browne sea justamente este: la muerte no tiene el poder de destruir lo que es verdadero. Si amas a alguien profundamente, puedes tener la certeza de que ese lazo sobrevivirá. Puede que el reencuentro suceda en el plano espiritual, puede que venga en una próxima vida, puede incluso que ya esté ocurriendo sin que te des cuenta. Lo importante es entender que nada se pierde. El amor es la única energía que atraviesa el tiempo, los papeles y las existencias. Y si a lo largo de este vídeo sentiste que este mensaje resonaba dentro de ti, quizás sea porque tu alma ya lo sabe. Quizás, en el fondo, ya reconozcas que algunas de las personas a tu alrededor son mucho más que compañías pasajeras. Son parte de un viaje que comenzó mucho antes de que nacieras y que continuará mucho después de que partas. Si esta reflexión te ha traído claridad o consuelo, te invito a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también crea que el amor no termina con la muerte. Porque, si las palabras de Sylvia Browne son correctas, todos estamos solo en medio de una historia infinita y todavía hay muchos reencuentros por delante.